Sin duda alguna, nuestra tarea es compartir a Cristo Jesús con las personas que aún no lo conocen. Por eso, quédate conmigo en este estudio de la Palabra de Dios. Hoy vamos a aprender un tema muy importante en la lección número 12, titulada Compártelo. Y comienza en este momento. Un cordial saludo para cada uno de ustedes, queridos hermanos, queridos amigos. Dios les bendiga grandemente. Primeramente, queremos invitarles que puedan darle like a este video para que el video pueda llegar a las personas que Dios desea que conozcan de esta maravillosa palabra. Vamos a orar para dar inicio con este estudio. Querido Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de compartir tu palabra a través de estos medios digitales. Rogamos, Señor, que podamos aprender y aplicarla a nuestra vida. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a estudiar la lección en 5 principios importantes. Pero antes de ir a esos 5 principios, vamos a recordar cuál fue el versículo para memorizar, que se encontraba en Isaías, el capítulo 50, el versículo número 4, que dice: Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Sin duda alguna, compartir a Jesús es una bendición. Dios nos está llamando a que seamos esa voz de aliento para las personas que necesitan en su diario vivir una palabra que pueda ser esa fortaleza y esa fuerza en medio de los problemas y de las dificultades. No sé si te ha pasado, pero cuando recibes una palabra de aliento, ¿cuál es tu reacción? Siempre hay un ánimo cuando recibimos una palabra de esperanza a través de la palabra de Dios. Por eso, el primer principio que vamos a estudiar es el principio de por testimonio. El llamado de Dios es que cada uno de nosotros podamos centrar nuestra predicación, nuestra proclamación, al compartir el mensaje en la gran comisión evangélica dada por Jesús en Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 20. Y vamos a leerlo en esta oportunidad para recordar ese mensaje tan importante que Jesús hace muchos años dio a sus discípulos, pero que hoy sigue siendo relevante para cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Y Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas son las últimas palabras escritas en el libro de Mateo. Y el libro de Mateo termina con un llamado a proclamar 4 verdades importantes. La primera de ellas es una palabra que es toda. La segunda es todas. La tercera es todo. Y la cuarta es todos. Los 4 todos que encontramos en este mensaje evangélico, en este llamado que Jesús hace para nosotros, nos invitan a proclamar un mensaje, el mensaje de los 3 ángeles, escrito en Apocalipsis capítulo 14 del versículo 6 al 12. Jesús nos ordenó compartir su mensaje en el mundo y Él dice: vayan y hagan discípulos. ¿Y cómo vamos a hacer discípulos? Por medio del testimonio que hay en la palabra de Dios. Cuando hemos hecho discípulos, realmente podemos decir que estamos cumpliendo la misión. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una misión especial, que es hacer discípulos que hagan a su vez otros discípulos. La tarea es grande, pero es una tarea formativa. Es formar líderes, formar discípulos, para que ellos también puedan ayudar a otras personas a ser discípulos también. Jesús ya no tiene solamente 12 discípulos. Hoy día tiene cantidades de discípulos
que Él también está llamando para que hagan otros discípulos, proclamando un evangelio que es eterno. Un evangelio descrito que nos muestra que Cristo muy pronto regresará a esta tierra. Es posible que yo esté hablando para una persona que ha recibido un estudio bíblico, que alguien le compartió de Jesús. De pronto estoy hablando para otra persona que le encanta hablarle a otros de Cristo Jesús. Y sabes, hay muchas maneras de llegar a los pies de Cristo. Por lo general, las personas llegan a los pies de Cristo a través de un estudio bíblico, a través de una campaña de evangelización, de pronto porque recibieron un mensaje, un libro que fue de esperanza en ese momento de dificultad y los llevó a los pies de Cristo. Cualquier manera que podamos usar, usando también los dones y talentos que Dios nos ha dado, podemos emplearla para compartir el mensaje con otras personas. No importa si tú eres una persona introvertida, no importa si eres una persona extrovertida, cualquiera sea la manera en cómo Dios te pueda usar, permítele al Espíritu Santo que pueda ser de bendición para la vida de otras personas. En el libro de Hechos, el capítulo 1, el versículo 8, hay un gran llamado también. Y hay una pregunta: ¿cómo daba testimonio la iglesia primitiva? ¿Cómo era el testimonio que ellos daban? Y vamos a leer dos textos para esto. Hechos capítulo 1, versículo 8, dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, dice el texto bíblico, también en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Hechos, el capítulo 4, el versículo número 13, dice de la siguiente manera, dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. No hay una manera más poderosa de impactar con el mensaje del Evangelio que teniendo una relación con Cristo Jesús. A Juan y a Pedro lo reconocieron porque habían estado con Jesús, y cada uno de nosotros no podemos dejar de decir y predicar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero sabes, para salir a predicar necesitamos antes tener una relación con Cristo Jesús. Dedica en estos momentos un tiempo para orar y pedirle a Dios que te ayude a compartir tu testimonio con otros para que otros puedan conocer de Cristo Jesús. Segundo principio importante. El segundo principio tiene que ver con el título sin fuerza, pero con poder. Ok, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Resulta que en el libro de Mateo, el capítulo 9, versículo 36, hay un texto en el cual Jesús nos muestra la condición en la que estaba el pueblo. Dice la Biblia: Jesús, al ver las multitudes, sintió compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Pero también es verdad que en medio de todo eso, al ver Jesús cómo estaba el pueblo, como ovejas sin pastor, Jesús decidió hacer algo. Y sabes, cada uno de nosotros necesitamos accionar, necesitamos actuar, necesitamos testificar. Y sabes, cuando testificamos, nuestro enfoque siempre debe reflejar el enfoque de Cristo Jesús. Jesús vio la necesidad, vio la dificultad que había, pero no se quedó de brazos cruzados. Jesús hizo algo más. Jesús dio el paso de fe y hizo lo que tenía que hacer, y con un corazón ferviente, con un espíritu también motivador, satisfizo las necesidades de las personas. Dice la palabra de Dios que el método de Cristo es el que dará éxito. Por supuesto que sí. Cuando nosotros vemos que personas están pasando dificultades, es el momento oportuno en el cual Dios quiere utilizarte y quiere utilizarme para que nosotros seamos esos mensajeros, para que seamos de esas personas que comparten el Evangelio de Cristo Jesús. Un libro maravilloso llamado El deseado de todas las gentes dice en la página 462 de la siguiente manera: no es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirlo. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son quienes procuran violentar las conciencias. No puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas.
El llamado de Dios para nosotros es que seamos conductos al servicio de Dios. ¿Y cómo podemos ser conductos al servicio de Dios? Cuando nos damos cuenta que aunque vivimos en un mundo que odia la verdad, no debe impedirnos eso compartir con otras personas la palabra de Dios. Es posible que cuando vayamos a testificar hayan personas que nos cierren una puerta, hayan personas que no quieran escuchar el mensaje, pero tranquilo, tranquila, no te preocupes, la obra es de Dios y Dios es quien convence. Dios es el que está al frente y dirige su obra, y Él no permitirá que si tú te pones en las manos de Dios y sales a compartir el evangelio, no permitirá que esa palabra regrese vacía. Dios te está invitando para que seas de aquellos que dicen: no tengo fuerza, pero en la fuerza de Cristo Jesús tengo todo el triunfo, tengo la victoria. Lo digo porque en especial viví una experiencia en mi vida muy interesante. Yo fui colportor, y cuando íbamos a tocar las puertas, cuando llegábamos a los negocios a presentar los libros, habían personas que no nos recibían. De pronto nos rechazaban, y nosotros, en medio de ese momento de desánimo, levantábamos nuestra cabeza y decíamos: vamos a hacerlo, vamos a intentarlo una vez más, porque si el Señor nos ha traído a este lugar a compartir su palabra, es porque Él nos va a respaldar. Recuerda que en medio de todos los momentos, cuando tú quieras testificar de Jesús, el Señor está contigo y te ayudará. No tengas miedo, coloca tu vida en dirección con Dios y el Señor te utilizará en gran manera. Te utilizará si tú te colocas en sus manos. Tercer principio importante: consejos para compartir a Jesús. ¿Cuál podría ser una lista de consejos de cómo nosotros podemos compartir a Jesús? Primeramente, quiero compartirte el versículo de Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 15. Primera de Pedro 3:15, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, el Señor quiere que cada uno de nosotros estemos listos para presentar la palabra de Dios delante de todas las personas. Y llega el momento en cuando uno dice: bueno, ¿cómo vamos a compartir de Jesús? Hoy quiero regalarte, a través de los versículos de Primera de Pedro, capítulo 3, del 8 al 15, consejos para compartir a Jesús. Número 1, desarrolla una amistad con las personas. Cuando nosotros somos amables, cuando tenemos calidez, cuando demostramos un interés, escucha, genuino, y un desinterés también por las personas, cuando nosotros demostramos amabilidad, calidez y también tenemos un interés genuino en las personas, es la mejor manera para ganarnos su amistad. Número 2, ora para que el Espíritu Santo obre en el corazón de esas personas. Debes pedirle a Dios que te dé oportunidades para poder bendecir a estas personas, y así podremos, además de tener una amistad con esa persona, también ponerla en manos de Dios para que el Señor sea quien obre. 3. Busca maneras naturales de hablar de tus propias experiencias de fe o de ofrecer una oración a las personas. Regala una oración, sea amable, regala esa oración y permite que la persona te pueda expresar sus necesidades. Así sabrás cómo llegar con el mensaje del Evangelio. Número 4. Busca formas de poner en contacto a tu nuevo amigo con otras personas de tu iglesia, para que pueda experimentar la aceptación de la comunidad eclesial. No solamente ahora es tu amigo, ahora debes integrarlo para que también pueda tener ese ambiente eclesiástico. Número 5. Ora acerca de las necesidades o preguntas específicas que puede tener tu nuevo amigo. Es posible que esa persona tenga muchas dudas, preguntas acerca de la Biblia. Debes orarle a Dios para que te dé la sabiduría, para también poder usar la palabra y responder a esas preguntas con una "así dice Jehová". Compartir una promesa siempre será una oportunidad para abrir puertas a un diálogo. Número 6. Llegará un momento en que querrás preguntar a tu amigo si le gustaría dar el siguiente paso: estudiar la Biblia y finalmente ser bautizado. No te precipites, pero tampoco te retrases. Ora al respecto. Es un consejo importante también. Y número 7, nuestras acciones deben revelar quiénes somos.
La manera en que tratamos a otros habla mucho, así que ten cuidado. A medida que nuestro carácter es moldeado a la semejanza de Dios, viviremos para atraer a las personas a Él. Nuestro testimonio también es importante, por eso esos consejos son útiles para nosotros presentar la palabra de Dios con otras personas, y compartir a Jesús puede ser una bendición. Siguiente principio, principio número 4. Un hijo errante. Muchas personas en el mundo de hoy que están errantes, están necesitando a alguien que les muestre el camino. La palabra de Dios nos enseña una historia muy maravillosa, y muchos conocen por experiencia el dolor que puede causar y la angustia que puede causar de tener un hijo que se ha alejado del Señor o de un hogar sólido y espiritual. Es posible que pueda estar hablando para una madre o para un padre que ha perdido a su hijo. ¿Por qué? Porque se ha alejado de los caminos de Dios. La palabra de Dios nos enseña del pueblo de Israel, pero especialmente el pueblo conocido como el Reino del Norte o Efraín, que fue una nación elegida por Dios, pero lastimosamente se apartó del Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? Vamos a ir a Oseas, el capítulo 4, el versículo número 17. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Efraín es dado a los ídolos, déjalo, dice la palabra de Dios. O sea, el pueblo se había desviado tras los ídolos, habían ido detrás de otras cosas, en vez de estar en la presencia de Dios, se habían apartado. Pero entonces hay unos pecados que comete Efraín y se encuentran en el capítulo 7 del libro de Oseas, y dice de la siguiente manera: iniquidad y rebelión. Esos fueron los pecados que hicieron que el pueblo se apartara de Dios, pero también el adulterio, porque habían abandonado a su Dios. Pero sabes, en esos momentos, cuando ese hijo errante estuvo lejos de Dios, el Señor nos está explicando a través de esta historia una metáfora. ¿Por qué? Porque así como leemos que Raquel fue la abuela de Efraín, lloró metafóricamente porque él había abandonado su relación con el Señor. El Señor responde a esa tristeza con el siguiente versículo, que se encuentra en Jeremías, el capítulo 31, versículos 16 y 17. Dice: reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque recompensa hay para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu futuro, dice el Señor. Los hijos volverán a su propia tierra. Y es una promesa que nos recuerda que esos hijos errantes han de volver a la casa del Padre Celestial. Es posible que estoy hablando para un padre o una madre que está preocupado porque sus hijos están lejos de Dios, pero debemos confiar en las promesas de Dios, y esos hijos que están descarriados, en lugar de llorar por esos hijos descarriados, también la promesa de Dios dice que debemos tener esperanza. Ten esperanza, como lo dice la palabra de Dios. Hay esperanza también para el futuro. Hay esperanza, y esas personas que han pasado por frustración, desánimo, tristeza, también serán alcanzadas para la gloria de Dios. Quienes se han alejado de Dios por diferentes motivos, el Señor hoy también los está llamando y desea fervientemente que vuelvan a Él. Si tú eres una de esas personas que te has apartado de Dios, Dios te está llamando y te dice: ven a mí otra vez, inténtalo una vez más. Y Dios siente misericordia por cada una de esas personas, tiene misericordia de ti, quiere alcanzarte, quiere traerte otra vez a sus brazos de amor. Y quinto principio y último: recuperados. ¿Cómo nos recuperamos ante todo esto? Hay un pasaje, una frase que se encuentra en el libro El Ministerio de Curación, y dice de la siguiente manera. Quiero leerlo y compartirlo para cada uno de ustedes. Dice: el argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. ¿Saben qué pasa? A veces no tenemos una vida coherente. Una vida coherente nos lleva a llevar a otros a Cristo Jesús. Pero cuando las personas ven que mi vida no es coherente, que yo tengo doble vida, es muy difícil que las personas vengan a Cristo. Saben ustedes, queridos amigos, el ejemplo de una vida coherente que dirige la atención de las personas hacia Cristo hará que quienes lo han rechazado vean en nosotros algo que solo puede provenir de Dios. Hay tantas personas fuera
de la iglesia, hay tantas personas lejos de Dios que están observando nuestras vidas. Debemos darles un buen ejemplo y decirles a ellas también que aunque se alejaron, pueden volver y pueden ser recuperados por la gracia y el amor que hay en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice en Zacarías capítulo 10 algunos mensajes hermosos acerca de cómo Dios trajo a su pueblo nuevamente a Él. Y en ese capítulo podemos encontrar la manera tan sorprendente y maravillosa como Dios no se da por vencido. No se da por vencido y va a buscarnos. No se da por vencido y entrega todo. Porque todos hemos tenido momentos de debilidad. Todos tenemos momentos de vacilación, de infidelidad o tibieza en nuestra experiencia con Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos recuperar una relación estable con Dios? Yo creo que el mejor llamado que podemos tener cada uno de nosotros es a tener una relación, escucha, estable con Dios. Estable. Buscamos estar estable económicamente, buscamos estar estable en un trabajo, pero muchas veces olvidamos la importancia que es tener una relación estable con Cristo Jesús. Y sabes, este libro que te compartí, esta frase que te compartí, viene acompañada de otro párrafo y dice: recuerda que ninguna otra influencia que pueda rodear al alma humana ejerce tanto poder sobre ella como la de una vida abnegada. Y esa es la vida abnegada que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Cuando tenemos esa vida coherente, verán en nosotros una paz. La gente se dará cuenta y verán una paz que sobrepasa todo entendimiento. Un amor que nunca nos abandonará, y es el amor de Dios, y una esperanza que cree contra viento y marea. El amor de Dios, queridos hermanos y amigos, por nosotros y por nuestros seres queridos, nunca vacila. Podemos compartir este amor que recibimos cada día con quienes nos rodean. ¿Quieres animarte a compartir la palabra de Dios? Dios te está invitando para que seas ese mensajero y puedas compartir con otros el amor maravilloso que hay en Cristo Jesús. Si tú quieres ser de esas personas que vamos a compartir el mensaje del Evangelio de Dios, quiero invitarte que puedas escribir aquí en los comentarios: yo voy a compartir el mensaje de Jesús. Y vamos a orar para culminar con este mensaje. Oremos. Querido Dios, te damos gracias porque tú, oh Dios, nos estás invitando a compartir un mensaje verdadero, un mensaje de poder, un mensaje que cambia vidas. Señor, ayúdanos a poder compartir este mensaje con otras personas, a que no tengamos miedo, no nos dé pena ni vergüenza presentar delante de otros la verdad que hay en tu palabra. Ayúdanos a ser misioneros, ayúdanos a ser mensajeros, ayúdanos a ser evangelistas, ayúdanos a ser predicadores, que tengamos siempre presente en nuestras vidas esa estabilidad que debemos tener con Cristo. Una relación estable nos permitirá compartir la palabra de Dios con poder y ver los grandes resultados en nuestras vidas. Pedimos todo esto, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente y recuerda, compártelo. Comparte a Jesús con otras personas. Si este video fue de bendición para ti, compártelo con alguien más. Y recuerda, no pediste este video, pero Dios te envió este mensaje. Dios te bendiga.